Aspecto de los tantos que podríamos hablar tiene que ver con que en la política hoy efectivamente el gobierno está asistiendo a la agonía del kirchnerismo y eso le está pegando al Frente de Todos, le está pegando de una manera muy ostensible, porque el Frente de Todos tenía el kirchnerismo la columna vertebral, a partir de la cual se generaban los consensos necesarios para el retorno al poder. Lo que fue exitoso como coalición electoral termina siendo a la postre un enorme fracaso en términos de coalición de gobierno, con un nivel de gestión que ha sido muy magro, no ha cumplimentado ninguna de las promesas oficiales. La agonía del kirchnerismo además está dada porque ya ni banderas prácticamente le quedan de las que solían tener. Como decía Cabandía ayer, digamos, en general el kirchnerismo era un poco el rock and roll y ahora estamos cantando un tango triste. Y en eso está, en esa melodía descalzada finalmente de la que supo o quiso tener, ostentar, vislumbrar. Los jóvenes lo abandonan, las encuestas así lo muestran, los camporistas crecieron, muchos de ellos se aburguesaron, se convirtieron en adultos mayores, en algunos de los otros, o en otros casos se dedicaron a sus cosas. La verdad que quedó poco de esa impronta, con un Máximo Kirchner que se desdibujó, esmeriló casi en términos personales en los últimos 2 años, a partir de decisiones propias, en medio de la pelea con un Alberto Fernández que finalmente también se desangró en esa batalla y que terminó dejando sin sello distintivo su propia gestión por lo positivo. En todo caso, mucho de lo que habrá será por la negativa, más allá de lo que él diga o intente hacer. Pero también le pegó a Cristina Fernández de Kirchner y mucho. Miren, una información de esta mañana daba cuenta que en las redes sociales, Cristina Fernández de Kirchner, su hashtag, la interacción con el nombre Cristina, había caído 60% desde comienzo del mes de marzo. O sea que ya no hay siquiera un colectivo que cobije a Cristina Fernández de Kirchner, ni los propios. Y hoy está casi abrazada, obligada por la circunstancia a un proyecto presidencial que tiene en Sergio Massa, el actor protagónico. Aquel que hablaba de meter preso a los chicos de la Cámpora, que hablaba de borrar los ñoquis del Estado, que dijo con Cristina no juego nunca más ni voy a ningún otro lugar, o no vuelvo más, etcétera, etcétera. O sea, en ese contexto es que el kirchnerismo se va apagando, la Cámpora se reduce a un segmento cada vez más pequeño, con algo de caja finalmente algunas batallas van a liberar, pero todo eso parece empezar a escurrírseles entre las manos y no tener cómo contenerlo. Tal vez la situación más emblemática es lo que Mario Negri cuenta en un hilo de tuit ayer, que me pareció ilustrativo, a propósito de, efectivamente, una de las banderas que el kirchnerismo tenía con Alberto Fernández volviendo al poder. ¿Se acuerdan cuando una de las principales promesas era decir, miren, con los intereses de la LELIQ, que por entonces el gobierno de Macri le pagaba a los bancos, yo lo que voy a hacer es aumentar las jubilaciones en la Argentina? Bueno, ¿sabes cuánto pagó el Banco Central a los bancos en intereses por las LELIQ en lo que va de 2023? Se preguntaba Mario Negri, 700.000 millones. ¿Sabés cuánto pagó la ANSES en jubilaciones en lo que va del 2023? 660.000 millones de pesos. Sintomático, ¿no? Alberto decía, con lo que voy a pagar de menos de las LELIQ, porque no va a ser un gobierno que apueste a la patria financiera, voy a aumentar fuertemente a los jubilados. Bueno, hoy el gobierno está pagando más intereses o más plata está poniendo en intereses de las LELIQ que en pagar jubilaciones. Esas que efectivamente van corriendo por detrás a la inflación. En las jubilaciones mínimas buscan que empaten con los bonos, suplementos, complementos, pero en aquellos que aportaron mucho más, que merecen una mejor jubilación, cuya escala se acható, finalmente están corriendo muy por detrás, porque no tienen esos bonos y tampoco tienen los complementos. Así que esta idea de la agonía del kirchnerismo está impregnando en buena medida la toma de decisiones, ¿dónde? En el Frente de Todos. En un Frente de Todos que deja de tener en Cristina Fernández de Kirchner el eje, el denominador que aglutina y resuelve la vida del conjunto. Es solo una parte cada vez más chica y algunos dirían tal vez cada vez más residual. Y me parece que es un dato. Segundo elemento es lo que pasa enfrente, como acto espejo, el PRO, que es el partido de poder que le vino a discutir poder al peronismo. Porque el radicalismo, efectivamente, el centenario partido,
Había quedado casi fuera de juego en 2001-2002. Renace en Cambiemos, junta musculatura, como le llaman en política, incorpora diputados, senadores, gana provincias, retiene intendentes que siempre le dieron el salvataje para la sobrevivencia, y por ahora todavía no tiene un producto en góndola para tener un proyecto presidencial que encabece el armado de Juntos por el Cambio. Pero en todos los casos, el mundo político da por descontado que el PRO tendrá un candidato a presidente o una candidata a presidenta que va a ir con fórmulas cruzadas, es decir, con algún radical como vice, cosa que no sucedió en 2015, donde la fórmula era enteramente del PRO, Macri, Michetti. Ahora, el PRO, ese PRO que le compitió de igual a igual al peronismo, que logró casi una hazaña, que era gobernar el país, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires en simultáneo y en conjunto durante el 2015 y 2019. Partido nacido en la ciudad de Buenos Aires en 2003, que tuvo que atravesar una derrota y un fracaso de Macri para los éxitos posteriores del 2007 en adelante. Esa fuerza hoy está discutiendo la sucesión. Porque el PRO, en definitiva, estaba hecho a imagen y semejanza de Mauricio Macri. Todo lo que había en su alrededor eran los que acompañaban, cobijaban, ejecutaban lo que el líder decidía o lo que el líder hacía. Y ahora en esa sucesión aparecen todos los problemas. Hoy hubo una reunión a puertas cerradas de los máximos dirigentes del PRO donde no estuvo Horacio Rodríguez Larreta. Y dicen que allí pasaron muchas cosas. Por supuesto que las definiciones que surgieron de ese encuentro no son pocas, algunas absolutamente irreproducibles. Están enojados con la decisión de Rodríguez Larreta. Patricia Bullrich dijo: nos enteramos con la decisión tomada y el PRO no pudo opinar. O sea, Bullrich le dice: nos enteramos con la decisión tomada y no pudimos opinar. Rodríguez Larreta le podría decir: mire, es una facultad que me compete exclusivamente a mí. Lo que cree el PRO es que Lustó nunca, mejor dicho, Rodríguez Larreta nunca blanqueó el acuerdo con Lustó, que es el que lleva a esta elección concurrente, según la mente de la mesa chica del PRO. Bueno, lo concreto es que cuando Rodríguez Larreta dice esta mañana la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca, el que habla es Freud. Si hay que remarcar que la unidad está más garantizada que nunca es porque efectivamente en algún lugar se piensa que esa unidad puede quebrarse. Nunca antes estuvo en perspectiva la posibilidad de un cisma en el PRO como ahora. No quiere decir que la sangre llegue al río, no quiere decir que se produzca, pero sí que a este ritmo mantener la unidad, generar el ámbito de complementariedad y no de oposición, es decir, de opuestos, no será sencillo. Así hablaba Rodríguez Larreta esta mañana. Para que quede claro, y observen lo gestual que acompaña lo oral. Y van a tener el resultante. Yo no participo de discusiones internas, puede haber diferencias, pero la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca y yo siempre trabajo y voy a trabajar por la unidad. Por eso jamás me han escuchado ni me van a escuchar criticando, cuestionando a otro miembro de Juntos para el Cambio. Si hay una diferencia, la discutimos, pero esta es una decisión que yo tomo como jefe de gobierno de la ciudad. Es una decisión por la transparencia, es una decisión por la forma de votar que considero yo y que consideramos todos los miembros del PRO y de Juntos para el Cambio que es la mejor. Cumplimos con la ley, en la ciudad se vota con boleta única como corresponde y como esperamos algún día, y me comprometo a hacerlo si la gente me elige como presidente, llevar este método de votación a toda la Argentina. Claro, lo que efectivamente Rodríguez Larreta intenta traslucir es que es una decisión de 55, no 60 legisladores porteños, es cierto, de 55 sobre 60, muy mayoritaria en 2018. Lo que no es menos cierto es que Rodríguez Larreta podría haber dicho, cada vez que se le preguntaba por esto, desde octubre, noviembre, septiembre, diciembre del año pasado, mire, se va a votar como le establece el Código Electoral y con boleta única. Punto. No hubiera habido ninguna especulación al respecto. La especulación surge porque en la semana final, donde tenía que tomar una decisión de cuál iba a ser el sistema y con qué boleta se iba a votar, finalmente toma la decisión que el resto del PRO
Vidal, Patricia Bullrich, Mauricio Macri. O sea, los máximos dirigentes no comulgan. De eso se trata. Por eso acá los dilemas de esa sucesión yo creo que están planteando la perspectiva de algo posible, aunque no muy probable, pero que pudiera ocurrir, que antes no estaba en la escena, que era que el PRO se resquebraje. Veremos, la historia recién empieza. Una frase de Rodríguez Larreta no pasó desapercibida hoy, cuando tras el encuentro con Jorge Macri de ayer, el que cree que es el perjudicado con la decisión que toma Rodríguez Larreta, pero es el que tiene que hacerla cumplir en la ciudad de Buenos Aires y tiene que instrumentarla como ministro de Gobierno, dijo Rodríguez Larreta, la última palabra la tiene la justicia, cuando le preguntaron sobre si efectivamente Jorge Macri tiene y cumple los requisitos para ser jefe de gobierno de la ciudad. Recuerden que establece la Constitución que hay que tener 5 años de residencia o en su defecto haber nacido en la ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri no nació en la ciudad, los 5 años de residencia los deberá aprobar. Gobernó Vicente López hasta diciembre del 2021. El último tema, hito, de esta saga que me gustaría plantearles, lo voy a hacer muy breve porque ya viene Damián Dipache, en un ratito no lo veo, escuchaba ahí algunas conversaciones, pero creo que no está todavía, o sí, ya está Damián, no. Bueno, en un ratito vamos a estar con Damián porque vamos a hablar de lo que tiene que ver con los aumentos que vienen y demás, pero quiero plantearles esta idea básicamente de lo que viene en la economía, que es un ajuste con devaluación y tarifas. Lo voy a hacer rápido y después lo seguimos. ¿Es probable que la economía argentina tenga un ajuste? Bueno, el propio Fondo Monetario Internacional dice que este año va a haber un ajuste. Reconoce por primera vez que no es la meta del 60% que habló el gobierno la que valida el fondo, ya habla de 88%, y dice que la economía este año va a crecer menos, aunque no en línea con los pronósticos privados que hablan de una caída del 2 al 4%. Una caída, insisto, del 2 al 4%. Para el fondo todavía la economía va a crecer, el gobierno cree que va a crecer incluso arriba del 1,5%. Veremos el impacto final de la sequía. Ahora, frente a eso, lo que hay que hacer es ajustar las cuentas públicas, porque va a haber menos recaudación. Entonces, bueno, alguna idea es, bueno, va a haber más impuestos. Efectivamente, va a haber más impuestos. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir que a lo que se comprometió Guzmán, que fuese el as que tenía en la manga para la negociación con el fondo, empieza a suceder, que es la idea de tener un revalúo inmobiliario y por lo tanto que los que pagan bienes personales, incluso algunos que no lo pagan empiecen a pagarlo, paguen más, paguen por bienes que van a ser valuados en un valor superior al que tienen hoy de evaluación y por lo tanto van a tener que pagar más impuestos. Pero al mismo tiempo van a quitar subsidios de manera más rápida a la que algunos tenían previsto, por eso va a aumentar en promedio la luz a los que no tengan subsidios un 80-90% en mayo. Al comercio sí se comprometió a hacerlo de manera escalonada y hacia fin de año para que no haya un impacto en términos económicos adicional a la merma del consumo que se pueda estar produciendo. Y efectivamente también, además de todo esto, el gobierno va camino a una devaluación, que ya de hecho se está produciendo, está arriba de 2,20 el dólar oficial. Dólar oficial. En los bancos minoristas está a 2,22 y el dólar Qatar está a 4,40, 4,42, casi. Necesita además el gobierno que esté muy caro para que los que vayan afuera tengan pocos incentivos a gastar mucho. Con lo cual da la impresión que en este escenario de ajuste de evaluación con tarifas que se sueltan, la perspectiva electoral para el gobierno no sería la mejor. Massa apuesta a la idea de que le pueda dar cierto orden al enorme desorden. Está claro que el 2023 para el propio Massa es muy disímil del imaginado y, por cierto, muy opuesto al de fines del 2002, donde parecía que al menos en algún lugar había llegado a obtener algo finalmente de ese orden que estaba buscando.